We're really glad to be here tonight. Estamos muy alegres de estar aquí esta noche. It was, 4 years ago or 5 years ago? Fue hace 4 o 5 años When you opened this building, Cuando I ustedes- get to come and dedicate it. cuando ustedes inauguraron este edificio. Yo pude venir y dedicarlo. It wasn't quite as finished as it is now, No estaba tan terminado como lo está ahora, but I'm really glad to be able to come back. pero estoy muy alegre de poder volver. My son, Craig, was just here back a few months ago with a mission team. Mi hijo Craig estuvo aquí hace unos meses con el grupo de misiones. How many of you heard him speak? ¿Cuántos de when he ustedes lo was here? escucharon hablar? Us Hagans are about alike. Y nosotros los Hagen somos muy similares. If you've seen me, you've seen Dad. Si me ves a mí, ves a mi papá. And if you've seen Craig, you've seen me. Y si tú ves a Craig, me ves a mí. And my daughter Denise Y mi hija Denise also works with us in the ministry. también trabaja con nosotros en el ministerio. And I think next year she's bringing some of her youth down here for a mission. Y yo creo que el próximo año va a traer a sus jóvenes aquí para un grupo misionero. You'll get to meet her. Así que ustedes también la van a poder conocer a ella. Now she's beautiful like her mother, Ahora, ella es hermosa como su mamá, but she's personality like her pero la dad. personalidad la tiene su papá. I call her the chip, and she calls me the old block. Yo la llamo a ella el chip y ella me llama a mí el bloque viejo. That's a saying in our country Es un dicho en nuestro país that, you know, it's a chip off of the big thing. que es como una astilla de un palo. So that's what she is. Sí que She's just a miniature ella me. es una astilla o es un yo miniatura. But I want to. How many of you are Rhema grads? Pero ¿cuántos de ustedes aquí se han graduado de las escuelas? Let me see. De una de las Oh, escuelas. hey, stand up. ¿Por qué no se ponen de pie? Quiero verlos. Oh, great. Muy Praise bien, the muy bien. Lord. Gloria a Dios. Now, sit down. Bueno, siéntense. Now, how many of the rest of you may not be Rhema grads, but you've been following the Rhema and Kenneth Hagin Ministries and reading the books and the CDs? Bueno, ¿y cuántos de ustedes tal vez no se han graduado de las escuelas, pero han leído alguno de los libros del hermano Hagin, han estado partícipes en el ministerio de Rema? ¿Por qué no se ponen de pie? That looks like the rest of the crowd. Eso parece el resto de las personas. Yeah, there you go. Sí, ahí Good, están, great. muy Praise the bien. Lord. Gloria a Dios. I want to talk to you tonight. Now, they want me to pray for the sick, so I'll do a little mini sermon at the end and we'll Que- pray for the sick. Yo quiero hablar con ustedes. Voy a orar por los enfermos y voy a dar un sermón pequeño al final para los enfermos. But before I get started, let me tell you, you see a guy running around here. He wanted to be inconspicuous, so he wore a bright yellow shirt. Pero antes de empezar, si ustedes ven un hombre grande caminando, él quería esconderse, entonces por eso se trajo una camisa amarilla grandísima. This is Mr. Phil Anglin. Este es el señor Phil Anglin. He's been taking pictures for Rhema for 32 years. Él ha estado tomando fotos de Rema por 32 años. He is a Rhema grad, Es un graduado de Rema and he works for the ministry. y también trabaja para el ministerio. He took Pastor John's picture when he went to Rhema. Él le tomó la foto al pastor John cuando él estudió en Rema. He took John's picture when he went También to Rhema. puso mi foto cuando fui a Rema. And you'll see another guy running around here. Y ustedes verán a otro hombre también caminando por aquí. He is in head of our video department. Él es el que lidera el departamento de video. Where's Groves at? ¿Dónde está Groves? Up there. Oh, he's up there getting Bueno, the shot. él está allá arriba obteniendo una buena imagen. And if you have an opportunity to watch any of our television Y broadcasts, si ustedes tienen una oportunidad de poder ver nuestro programa de televisión, some of these pictures that he's taken will be on that. una de estas tomas que están tomando van a aparecer en ese programa. In fact, when we get back on Thursday, we're taping TV, so he'll probably put some of them on then. De hecho, el siguiente jueves vamos a tener nuestra grabación, así que seguramente van a aparecer ustedes Do any ahí. of you ever watch us on television? ¿Algunos nos han visto alguna vez en televisión? Well, look, you might see yourself Bueno, on the pues tal vez te vas a encontrar en la televisión Then you can tell them you're a TV star. y luego puedes decir que eres una estrella de televisión. I want to talk to you tonight about holding fast
to our foundation. Yo quiero hablar esta noche acerca de aferrándose en el fundamento, o aférrate a tu fundamento. In this day and age in which we're living in, En este día en el que vivimos, we hear all kinds of different ideas and crazy doctrines. escuchamos diferentes ideas y doctrinas locas, And, you know, they're forming their doctrines and their churches with no solid scriptural y foundation. están formando iglesias y doctrinas sin un fundamento básico de la palabra. They have no central truth of the Word of God. No tienen una verdad central de la palabra de Dios. And it just seems like that there's even people are turning loose of the root of their roots of their foundation. Y parece que como que la gente se aleja de las raíces que tienen. Paul told Timothy Pablo le dijo a Timoteo in Timothy 4, en 2 Timoteo 4, 4:3, and I'm going to be reading from the NIV. 4:3, y yo voy a estar leyendo la nueva versión internacional, For the time will come when men will not put up with sound doctrine. porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. It says they will turn, verse 4, they will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. El versículo 4 dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. It seems like that scripture is coming to pass. Y parece como si esa escritura estuviera sucediendo. It seems like that people are all over Parece como si las personas alrededor del mundo are wanting to go hear somebody tell them that they're okay quieren ir a escuchar a alguien que les diga que están bien when they're not okay. cuando no lo están. It seems like that some people Parece que hay personas are trying to start a new doctrine que están tratando de empezar una nueva doctrina by telling us that certain scriptures are not written to the Christian. diciéndonos que algunas escrituras no fueron escritas para nosotros los cristianos. Specifically 1 John 1:9. Específicamente 1 Juan 1:9. They will say that that's not written to the Christian. Ellos dicen que eso no es para los cristianos. Now, I've been to Bible school Ahora, yo he estudiado la Biblia and I do have an honorary doctor's degree. y sí tengo un doctorado honorario For what good it is. y no me sirve de nada. And I have studied. Y sí he estudiado. And you can find no reputable theologian that will say that 1 John 1:9 wasn't written for the Christian. Y no puedes encontrar a un teólogo con reputación que diga que 1 Juan 1:9 no es para los cristianos. I got somebody over here agreeing with him. Tengo a alguien acá que dice amén conmigo. They must have done some study like I have. Seguramente han estudiado como yo. And there's the message of grace is great. Y ahora, el mensaje de la gracia es buenísimo. And it's the truth of the Word of God. Y es una verdad de la palabra de Dios. But you can't do what you want to and say I'm under grace. Pero no puedes hacer lo que se te da la gana y decir que estás bajo la gracia. And I understand that. I know it's a big deal in our country, and from talking to Pastor John, it's becoming a big Y deal over here. yo entiendo que eso es algo grande en mi país, pero también hablando con el pastor John es algo también grande acá en este país. Let me say to you, Déjame decirte, especially you Rhema people, especialmente ustedes de Rema, because I'm the head of Rhema worldwide. porque yo soy jefe de Rema alrededor del mundo. Stay true to the Word of God. that you've been Mantente taught. en la verdad que te han enseñado. I want us to look at 2 Timothy 1, Yo quiero que veamos en 2 Timoteo 1, 13 and 14 versículos 13 y 14 from the New King James Version. de la Reina Valera. Hold fast the pattern of sound words which you've heard from me in faith and love, which are in Christ Jesus. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. That the good thing which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in you. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Now, I like the way the New Living Translation says it. It gives it a little clearer to us in our modern language. Ahora, me gusta como lo dice la traducción Nueva Viviente, nos da una traducción más moderna. Hold on to the pattern of wholesome teaching Dice, you learned from me.
Dice, aférrate al patrón de la enseñanza sana que aprendiste de mí. A pattern shaped by faith and love that you have in Christ Jesus. Un patrón moldeado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Through the power of the Holy Spirit which lives within us. A través del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Carefully guard the precious truth that has been entrusted to you. Guarda con cuidado la verdad preciosa que ha sido confiada a ti. He mentions three things Él- to hold fast to. Él menciona que tenemos que aferrarnos a tres cosas. Hold fast to the pattern of wholesome teaching. Aférrate al patrón de la buena enseñanza, Faith fe and love. y amor. You know, today people don't want to hear wholesome teaching. Saben, hoy en día la gente no quiere escuchar buena enseñanza. They want to go somewhere where somebody will tell them they're all right Ellos quieren ir a escuchar que una persona les diga que están bien and that they don't even have to repent. y que no se tienen que arrepentir, That Jesus already died for them que and it's been Jesús, taken care of. que Jesús ya murió por ellos y ya todo está cuidado. That is the truth. Eso es la verdad. Jesus died for them. Jesús murió por ellos. But you have to come and repent. Pero tú tienes que venir y arrepentirte. That's very simple truth. Eso es una verdad muy simple. If you go to Acts Si tú vas a Hechos, chapter 2, capítulo 2, right after the day of Pentecost, después del día de Pentecostés, the outpouring of the Holy el Spirit, derramamiento del Espíritu Santo, Peter stood up and began to preach. Pedro se paró a predicar And at the end of his message, y al final de su mensaje they said to him, "What must we do?" le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? And he said, "Repent and be baptized." Y él les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. That right there tells you that we have to come and ask for it. Eso ahí te muestra que tú tienes que venir a pedirlo. When you have transgressed against your parents or somebody, Cuando has pecado frente a tus padres o frente a alguien, you have to come and ask for tú forgiveness, tienes que venir a pedir perdón. even though they may have already forgiven you. Así ya te hayan perdonado. It's the same way. Jesus' blood on Calvary has already taken care of our Y sins. de la misma manera, la sangre de Cristo ya ha perdonado nuestros pecados, But we must come and ask. pero tenemos que venir y pedir. That's what the Word of God says. Eso es lo que la palabra de Dios dice. You know, we see people today that are turning from the truth of the Word of God. Saben, nosotros vemos a personas hoy dándole la espalda a la verdad de la palabra de Dios. And that's exactly what what Jesus said. Y es exactamente lo que Jesús dijo. He said the very elect would be deceived. Él dijo que aún los escogidos serán engañados. I want tonight to share some things with you about holding fast to the foundation of God's Word. Así que yo quiero compartir contigo unas cosas básicas de aferrarte al fundamento de la palabra de Dios. 2 Timothy 2:15 says, Segunda de Timoteo 2:15 dice, "Be diligent to present yourself approved to God, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, a worker who does not need to be ashamed, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, rightly dividing the word of truth." que usa bien la palabra de verdad. If you can rightly divide, if you're to rightly divide the word of truth, Si tú puedes dividir bien la palabra de verdad, then it stands to reason entonces pues, se puede afirmar that you can wrongly divide it. que tú también lo puedes dividir mal. The way you wrongly divide the word of truth La manera en que puedes usar mal la palabra de la verdad is to begin to insert your own ideas es empezar a meter tus propias ideas with the Scripture. con la escritura. You begin to say, well, this is what I think Jesus was saying. Tú empiezas a decir, yo creo que Jesús lo estaba diciendo de esta manera. Or this is what I think God was O saying. yo creo que Dios lo dijo así. I don't think God needs us to interpret what He said. Yo no creo que Dios necesite de un intérprete para decir cómo lo dijo Él. I believe God said it any minute. Yo creo que Dios lo dijo He doesn't need me or you or anyone else y Él no necesita que yo o alguien más to interpret it for Him. lo interprete por Él. He said it, Él lo dijo He meant it. y Él lo hizo. I have written in the flywheel from my Bible, Yo tengo escrito en la Biblia, en mi Biblia, and I suggest you write it in yours. y yo le aconsejo que también lo escriba en el suyo. I got it from my father. Yo lo obtuve de mi padre. He wrote it in his. Él lo escribió en la Biblia de él.
The Bible says it. Dice, la Biblia lo dice, I believe it. yo lo creo That settles y it. con eso basta. And then I got his name signed there. Y luego tengo la Kenneth firma E. de mi Hagin. papá, Kenneth E. Hagin, 1917, 2003. 1917 al 2003. But I believe the same thing. Pero yo creo lo mismo. The Bible says, La Biblia lo dice, I believe it. yo lo creo That settles y it. con eso basta. I don't care what somebody comes No me preaching. importa lo que alguien más predique. The Apostle Paul even said if somebody came preaching another gospel besides what he preached, El apóstol Pablo dijo que si alguien viene predicando otro evangelio al cual él está predicando, to count it a curse. que lo veas como una maldición. We need to realize Tenemos que darnos cuenta that the Word of God tells us que la palabra de Dios nos dice that in the last days que en los últimos días there will become all kinds of preachers and iban a salir un montón de predicadores people coming up with all kinds of different y doctrines. de personas inventándose un montón de doctrinas. But we have to stay with the Pero Word nosotros of God. tenemos que quedarnos con la palabra de Dios. The truth is, La verdad es you can come up with any kind of idea que tú te puedes inventar cualquier idea and find some scripture y encontrar una escritura, taken out of context sacarla fuera de to contexto prove that it's right. para probar que estás bien. Okay, Ok, let me show you why. déjame mostrarte cómo. It says Judas went and hanged himself. Dice que Judas fue y se colgó. And the Bible says go by and do likewise. Y la Biblia dice, ve y tú haz lo mismo. So we're supposed to go hang ourselves. Así que deberíamos todos ir a colgarnos. And somebody said, that's crazy. Y alguien dice, eso es loco. Well, let me tell you what. Bueno, It's déjame- the same thing with the way these people are coming up with these new doctrines. Déjame decirte, es de la misma manera como salen estas nuevas doctrinas. You have to establish it Tú tienes que establecerlo on the whole counsel sobre todo el of the consejo Word of God. de la palabra de Dios. Not just a few isolated scriptures. No solo unas escrituras solas. We're taught here at Rhema, A nosotros se nos enseña en las and escuelas this ministry is taught it. y este ministerio lo ha enseñado por años. My dad taught it. Mi papá lo enseñó, I've taught it. yo lo enseño, Greg is teaching it. Craig lo enseña. All the Rhema, like Pastor John and all of them around the world, Todos los directores como Pastor John y alrededor del mundo are teaching. están enseñando Follow the whole counsel of the Word of que God. sigan todo el consejo de la palabra de Dios. Not isolated doctrines established on isolated scriptures. No unas escrituras a solas en lugares a solas. We must hold fast to the foundation of the Word of God. Tenemos que aferrarnos al fundamento de la palabra de Dios. There are too many people going into churches today. Hay demasiadas personas entrando a las iglesias hoy en día Somebody is standing up there y alguien está parado ahí and giving them a little message y sermonette les están dando un mensajito that makes them feel good. que los hace sentirse mejor And they walk out the door y salen de la puerta and there's been no heart change. y no hay un cambio de corazón. How many of you, when you got born again, ¿Cuántos de ustedes cuando nacieron de nuevo there was a heart change? hubo un cambio en el corazón? Hello? ¿Aló? We need to realize Tenemos que darnos cuenta that we have to stay with salvation by the blood of the Lord Jesus que tenemos Christ. que quedarnos por la salvación por medio de la sangre de Jesús And that if we mess up, y que si la embarramos, we don't do it on purpose. no lo hacemos a propósito, But if we mess up, pero si la embarramos, and we all will, y todos lo vamos a hacer en algún tiempo, God has given us a way to come back. Dios nos ha dado un camino para regresar. He says it in the 1 John 1:9. Y lo dice en primera de Juan 1:9, If we confess our que si sins, confesamos nuestros pecados, He's faithful just to forgive Él es us. fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Puts us back in right Nos standing with pone God. otra vez en un puesto frente a Dios. If you turn away against your family Si tú te alejas en contra de tu familia to get back into right standing with the family, para entrar otra vez y estar bien con la familia, you're going to have to come and ask for forgiveness. tú vas a tener que llegar y pedirles That's perdón. the same way it is with the family Y eso of es God. lo mismo con la familia de Dios.
The Word of God says La palabra de Dios dice that the only way to receive the Holy Spirit que la única manera de recibir al Espíritu Santo is by speaking in tongues. es hablando en otras lenguas. There are some people trying to teach Hay today personas tratando de enseñar hoy en día that you can receive the Holy que Spirit tú puedes recibir al Espíritu Santo and you might get a prayer language y tal vez puedes orar en or you lenguas might not. o tal vez no. That's not what the Bible Eso says. no es lo que dice la Biblia. The Bible says they were all filled with the Holy Spirit La Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu and Santo began to speak in y tongues todos empezaron a hablar en as the lenguas, Spirit gave them así utterance. como les daba el Espíritu de qué hablar. The Word of God says La palabra de Dios dice that we're healed. que somos sanos. 1 Peter 2:4. Primera de Pedro 2:24. By His stripes we were healed. Por sus llagas fuimos sanados. If we were, Y si fuimos, then we are. entonces somos. And the old boy down in Texas Y en Texas said, if I was, dicen que si yo fui, then I is. entonces yo soy. Hallelujah. Aleluya. If the Word of God says Si la palabra de Dios dice that we can have protection, que podemos tener protección, then we can have protection. entonces podemos tener protección. If the Word of God said that He would bless us Si la palabra de Dios dice que Él nos puede bendecir and all of our needs be met, y suplir todas nuestras necesidades, then we can have it. entonces lo podemos tener. We must believe in the unchanging Tenemos que creer en la palabra Word of God. que no cambia. There are many people today Hay muchas personas hoy en día in many of the denominations, y en muchas denominaciones, some of them even in the Pentecostal denomination, aún denominaciones pentecostales, that are now saying they don't know whether the whole Word of God is the inspired Word of que God. ahora están diciendo que no saben si toda la palabra de Dios era inspirada por Dios. Let me tell you, Déjame decirte, this is the inspired Word of esta es God. la palabra inspirada de Dios. And if you say God's never talked to you, then you've never read the Bible. Y si tú dices que Dios nunca te ha hablado es porque tú nunca has leído la Biblia. This is God talking to you. Esto es Dios hablándote. And He meant what He said. Y Él quiso decir lo que dijo. You know, when I was growing up, Saben, cuando yo estaba creciendo, and my dad traveled all the time Mi- out he'd be gone for weeks mi papá viajaba por semanas preaching. predicando And Mama was at home. y mamá estaba en la casa. If Mama said it, Y si mamá lo decía, that was it. eso era todo. There wasn't no changing it. No había cambios. If she said I wasn't going somewhere, Si I wasn't ella going, decía que no iba a salir, entonces no iba a salir, because her word was law. porque su palabra era la ley. If God said it, Si Dios lo dijo, this word is His law. esta palabra es su ley. Live by it. Vive por ello. And you'll find out that your life will be a whole lot better. Y te vas a dar cuenta que tu vida va a ser mucho mejor. If He promised it, Si Él lo prometió, He will perform it. Él lo va a hacer. If He said it, Si Él lo dijo, He will do it. Él lo va a cumplir. Hallelujah. Aleluya. We must hold fast to Tenemos- our confession of faith. Tenemos que aferrarnos a nuestra confesión de fe. Hold fast to our faith. Aférrate a tu fe. Mark 11:22. Marcos 11:22. So Jesus answered and said unto them, have faith in God. Así que Jesús respondió y les dijo a ellos, tened fe en Dios. The literal translation in the Greek La there traducción literal en el griego es of have faith in God de tener fe en Dios, is have the God kind of faith. es ten la fe que Dios That is tiene. the literal translation. Esa es la traducción literal. And you can see that as you go on and read verse Y 23. tú puedes verlo al leer el versículo 23, Because Jesus is telling them how to have the God kind of faith. porque Jesús les está mostrando cómo se tiene la fe que tiene Dios. Now let's back up a minute Ahora retrocedamos un and poco find out why He said this. y averigüemos por qué dijo esto. If you go back up, I'm not going to go there. I'm just going to reiterate it Si to you. tú te regresas y no lo vamos a leer, solo te lo voy a contar.
Jesus never spent the night inside the city of Jerusalem. Jesús nunca pasó la noche dentro de Jerusalén. He always came back out to the city of Bethany Él siempre salía a Betania and stayed with Lazarus, y se Mary, quedaba and Martha, con Lázaro, their house. Marta y María en el hogar de ellos. And he was in Jerusalem, he went to their house. Y él estuvo en Jerusalén y regresó a la casa. And if you read that 11th chapter. Y si tú lees ahí en el The capítulo next 11, morning they were going back into Jerusalem. la siguiente mañana estaban entrando a Jerusalén And Bethany's over here and Jerusalem's y here. Betania está aquí y Jerusalén está acá. And you come up across the edge of Mount Olives there Y tú cruzas el Monte de los Olivos through a place that's called Bethpage, por medio de un lado que se llama or the place of the fig, o el lugar del higo, and then down through the valley of Kidron, y luego bajas por un valle and up and through the eastern gate. y entras por la puerta And del that's where the oriente, temple sat. y ahí es donde está la puerta, Now, that el eastern templo. gate is walled up now. Ahora, hoy en día no existe esa But when puerta, Jesus comes pero back, cuando Jesús regrese, he's going to go through that eastern Él va a gate. pasar por ahí otra vez. Hallelujah. Aleluya. But here he was. He Pero walked, bueno, aquí and he está saw a Él, fig tree, y Él vio la higuera, and he went to it and it didn't have any figs on it. y Él llegó a la higuera y no tenía higos. Now you say, why would he curse it if it didn't have any figs? Ahora tú dices, ¿por qué lo maldice si no tiene higos? Well, it had leaves on it. Bueno, pues tenía And if tenía it had ramas y leaves at hojas, that time of the year, y si tenía hojas en ese tiempo del it año, was saying, I have fruit. estaba diciendo, yo tengo fruto. Now I could preach another message here. Ahora yo puedo predicar otro mensaje aquí. There are a lot of Christians that saying that I have fruit. Hay muchos cristianos que están diciendo que And tienen they don't fruto, have any. pero no tienen nada. There was no fruit there. No había fruto ahí. So he said, nobody eat fruit of Así you que, hereafter. así que lo maldijo. Él dijo, nadie coma fruto de aquí en And they adelante. came back by that same tree Y regresaron por ese mismo árbol that evening. esa noche. The next morning Y now, la siguiente mañana they're going by that tree. están pasando por la higuera. And the disciples called to his attention, the tree is dried up from the Y root. los discípulos que dijeron, mira que se ha secado hasta la raíz la higuera. And that's when he said to them, Y ahí fue cuando Él les dijo, have the God kind of faith. tened fe en Dios. And then in verse 23, Y luego en el versículo he 23 told them how to operate the God kind of faith. les dice cómo operar o hacer que opere la fe de Dios. For surely I say to you, whoever says to this mountain, Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, and he was standing there on the edge of the Mount of Olives. y estaba ahí al borde del monte de los olivos, And that's the mountain he was talking about. y de ese monte estaba hablando. Be removed and be cast in the sea, Dice, quítate y échate en el mar, and the sea, Dead Sea was not very far from y there. el mar muerto estaba al otro lado, no estaba muy lejos, That's what he was talking about. y de ese mar estaba hablando, And does not doubt in his heart. y no dudar en su corazón. And you all know that the heart, when the Bible talks about the heart, you have to find out whether it's talking about the spirit of man or this muscle that pumps blood. Y todos saben que cuando el corazón se menciona en la palabra de Dios, tú tienes que averiguar si está hablando del músculo o si está hablando de tu And about espíritu. 98% of the time when it says heart, Y el 98% de las veces cuando dice it's corazón, talking about the real man está on the inside, hablando del spirit man. hombre interior que está dentro de ti, el hombre espíritu. I like to say it this Me way. gusta decirlo de esta manera. I am a spirit. Yo soy un espíritu, I have a soul, yo tengo un alma and I live in a body. y yo vivo en un cuerpo. That's what Paul said. Eso es lo que Pablo decía. Spirit, soul, and body. Espíritu, alma y The cuerpo. soul is your conscience. Tu alma es tu Emotions, conciencia y so forth and emociones so y on. todo lo demás. Now, he said, Ahora, él dice does not doubt in his heart, que no dudar en su corazón, but believes the things he says Sino- will be done. sino creyere que será hecho lo que He dice, will have whatever he says. lo que diga le será hecho. How many of you could quote that same scripture? ¿Cuántos de ustedes pueden recitar ese versículo de memoria? How many of you can quote that scripture? ¿Cuántos pueden recitar eso de memoria? How many of you read that scripture many times? ¿Cuántos han leído esa escritura muchas veces? Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Is it still as meaningful to you as it used to be? ¿Todavía tiene tanto significado para ti como antes? Does it still bring a thrill to your spirit ¿Todavía trae una alegría a tu espíritu? like it did when the first time you realized Como lo hizo cuando la primera vez que te diste cuenta the authority of the believer? la autoridad del creyente. Hallelujah. Aleluya.
are you still acting ¿Todavía estás actuando on this verse sobre este versículo and releasing the power of God y, into your life? y desatando el poder de Dios sobre tu vida? Hello, ¿Aló? are you? ¿Lo están haciendo o no? See, we need to ask ourselves these questions ¿Saben? sometimes. Tenemos que hacernos esas preguntas a veces. Do the foundational scriptures of the Word of God Los fundamentos de las escrituras fundamentales de la palabra de Dios still mean as much to us today todavía significan para nosotros as they did when we got born again? lo mismo como significaban cuando nacimos de nuevo, When we got filled with the Spirit, cuando fuimos llenos del with the Espíritu, evidence of speaking in con la tongues, evidencia de hablar en otras lenguas, when we learn the authority of the believer from the Word of God, cuando aprendemos la autoridad del creyente dentro de la palabra de Dios, when we begin to learn who we are in Christ cuando Jesus. aprendemos quiénes somos en Cristo Jesús. We need to go ask ourselves the Tenemos que question, hacernos estas preguntas. are we getting taken in with all kinds of other doctrines? O podemos empezar a mezclarlo con todas las doctrinas. Stay with the Word. Quédate con la palabra. God told my dad in 1950, Dios le dijo a mi papá en 1950, go teach my people faith. ve y enséñale a mi pueblo fe. And he did that for the rest of his life. Y él hizo eso por el resto de su vida. He took the message of faith as far as he could. Él tomó el mensaje de la fe hasta donde pudo llegar. He preached it wherever he went. Él lo predicaba donde iba, In the U.S. en los Estados He Unidos. preached it on the radio. Lo predicó en la radio. He wrote books Él about it. escribió libros. He taught his family about Él le it. enseñó a su familia, Myself and my sister. a mí y a mi hermana. And when he said, Y cuando él dijo, we're going to start a Bible school vamos a empezar una escuela bíblica to teach others the message of faith. para enseñarle a otros el mensaje de fe, My wife and I were sitting in that crowd. mi esposa y yo estábamos sentados en esa reunión. And at that moment I Ye- realized why I left my associate pastor's job and came with him. Y en ese momento me di cuenta por qué yo había dejado la iglesia como pastor para servir a mi papá, With no preaching responsibility, sin responsabilidades de prédica, just the crusade director. solo el director de las cruzadas. But I realized, Pero me di cuenta, we realized nos dimos cuenta that was our mandate. que eso era nuestro mandato. When Dad passed on to glory in 2003, Y cuando papá se fue a la gloria en el 2003, he passed that mandate él pasó ese mandato to the next generation. a la siguiente generación. And that's what we are doing Y eso es lo que estamos haciendo through the Rhema School. alrededor de las escuelas de All over the Rema, world. alrededor del mundo. That's what my son Craig is Eso es doing. lo que mi hijo Craig está haciendo And my daughter Y- Denise is y doing. mi hija Denise está haciendo. My sis Pat Harrison and her family Mi hermana Pat Harrison y su familia are doing the same thing. están haciendo lo mismo. And I got 5 grandsons. Y yo tengo 5 nietos. Craig has 3 and Denise has 2. Craig tiene 3 y Denise tiene 2. One or more of them will come up and take Uno o the más reins. de ellos va a tomar las riendas en algún momento. I can't call them into the ministry. Yo no puedo llamarlos al ministerio. God has to. Dios lo tiene que hacer. But God will call one or more Pero of them. Dios va a llamar a uno de ellos. Today, Hoy, that's what all of us need to be doing. eso es lo que todos nosotros tenemos que estar haciendo. Is standing in strong faith. Es estando firmes en la fe, Sharing the message of the truth of God's Com- word from our pulpit. compartiendo la palabra y la verdad de la palabra de Dios desde nuestros púlpitos. Not preaching what people want to hear. No predicando lo que la gente quiere escuchar, Preaching what they need to sino hear. predicando lo que necesitan escuchar. That's what every individual, Eso es lo que cada individuo, every believer cada creyente is to be sharing the word of God tiene que estar compartiendo la palabra de Dios in their world. en su mundo. What is your world? ¿Cuál es tu mundo? Where you live, ¿Dónde vives? where you work, ¿Dónde the trabajas? area that you move around ¿El in. área donde te desempeñas? That's who you need to be teaching the word of God Ahí to. es donde tú tienes que estar compartiendo de la palabra de Dios. We must remain convinced Tenemos que convencernos that the word of God que la palabra de Dios, with faith
con la fe will release the supernatural power of God va a desatar el poder sobrenatural de Dios, that will turn impossibility que va a cambiar las imposibilidades into possibility. a posibilidades. Luke 18:27 says, Lucas 18:27 the dice, things which are impossible with men Lo- are possible with lo God. que es imposible para el hombre es posible para Dios. I like the way the New Living Translation Me says it. gusta como lo dice la nueva traducción viviente. He said, what is impossible for people is possible with God. Dice, lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Our foundation Nuestro fundamento is what we stand on. es donde estamos parados. No building No hay edificio is any stronger que es más fuerte than its que foundation. su fundamento. If it does not have a strong foundation, Si no tiene un fundamento fuerte, it will fall. se va a caer. But if you have your foundation built on the truth of the Word of God, Pero si tú estás fundamentado bajo la palabra de la verdad de Dios, it will not fail. no va a fracasar. Stay with the truth. Mantente con la verdad. These other doctrines that are Estas- being espoused Estas otras doctrinas que se están predicando on the television and the radio en la televisión y en la radio and through books, y a través de libros, they are not based on the truth of God's Word, no se basan en la verdad de la palabra de Dios and they will come to naught. y van a llegar a fracasar. Don't get caught in that. No te agarres de eso, Stay with what you have been sino taught. mantente con lo que te han enseñado. That's what the Apostle Paul told Esto es lo que el apóstol Pablo les dijo his follower, his son in the faith, a su hijo en la fe, Timothy. a Timoteo. And that's what I'm telling you. Y esto es lo que les estoy diciendo a ustedes. You are all the sons and daughters Todos ustedes son hijos e hijas in the faith en la fe of the Rhema. de las escuelas. Stay with the truth of God's Así que Word. manténganse aferrados a la palabra de Dios. Don't let somebody come in and sway you. No dejes que nadie más te tumbe. In our country, En nuestro país some of the Rhema people hay personas de las escuelas de Rema have been swayed by this. que han sido cambiadas por esto And they will not listen to Y- sound y doctrine. no escuchan a la sana doctrina. And that's exactly what Paul told Y esto es Timothy. exactamente lo que Pablo le dijo a That Timoteo, when people would turn from sound doctrine of the Word que la gente se iba a alejar de la sana doctrina de la palabra and listen to what they wanted to hear. e iban a escuchar lo que querían escuchar. We must build our life Nosotros tenemos que edificar nuestra vida and your ministry. y tu ministerio, Because I'm talking to two groups here porque le today. estoy hablando a ambos grupos aquí, On the Word of God. sobre la palabra de Dios. Faith in the Word of God Fe en la palabra de Dios is more necessary than the money that you carry. es más necesario que la plata que tú tienes. Faith in the Word of God is more necessary than your credit card. Fe en la palabra de Dios es más necesario que tu tarjeta de crédito. Faith is more necessary than your bank card. La fe es más necesario que tu cuenta bancaria. Because with strong faith, Porque con una fe que es fuerte, saying what the Word of God says, diciendo lo que dice la palabra de Dios, it can bring you more than any of this could puede ever bring traerte you. más de lo que cualquiera de estas cosas te pueden traer. Hallelujah. Aleluya. There's another thing I want us to stay strong in, Y hay otra cosa en la que quiero que nos mantengamos firmes. and that's walking in love. Y eso es caminar en amor. Now, I'm not talking about becoming a doormat for somebody. Ahora, no estoy hablando que te dejes pisotear de las personas. Galatians 5:6 says, Gálatas 5:6 dice, the last clause of that verse says, la última parte de ese versículo dice, faith works through love. que la fe obra por el amor. Or a better translation for us would be, faith works by love. O una mejor traducción es que la fe trabaja mediante el amor. It's plain and simple. Es muy simple. The truth is, love La verdad es que el is as amor much a part of our foundation as faith es is. tan importante como fundamento como lo es la fe. It is the wholesome teaching of the Word of God. Es la sana enseñanza de la palabra de Dios. You know, a lot of people recognize Dad for his faith walk, Saben, muchas personas reconocen a mi papá por su caminar en fe, and that he did have a strong faith y él walk. sí tenía gran fe, And he had a strong
prayer life. y tenía una gran vida de oración. But you know his strongest attribute Pero ¿cuál era el atributo más grande de was él? walking in love. Era caminar en amor. That's what made his faith so strong. Eso es lo que fortalecía su fe. I watched him be criticized Yo lo miraba ser criticado as I was growing up from a small kid. a medida que crecíamos como niños. See, I've been on the platform all my life. Saben, yo he estado en la plataforma toda mi vida. I was born on Sunday morning, September the 3rd, 1939. Yo nací en 1939, un domingo en la mañana, And the next Sunday I was in church. y el siguiente domingo ya estaba en la iglesia, And 19 months later, my sister was born. y 19 meses después nació mi hermana, And we didn't have any nurseries back in those y nosotros no teníamos ministerio infantil en esa days. And época, those churches were little bitty churches. y esas iglesias eran bien pequeñitas. So Dad took me to the platform. Entonces papá me ponía en la plataforma, I've been up here ever since. y yo he estado aquí desde ese entonces. Somebody says, it doesn't look like it bothers you at all to get on the platform. Y alguien dice, no parece que te moleste estar en la plataforma. I said, why should it? I've Yo- been on one all my life. Yo le dije, ¿por qué? That's Si he all I estado know. aquí toda mi vida, es lo único que conozco. When I was in school, Cuando yo estaba en el colegio grade school, high school, y en el bachillerato, even in the university, aún en la universidad, I was always involved in plays, yo siempre me involucré en obras de teatro, speech, and all that stuff. en discursos y en todo eso. And one day, one of my professors said to me, Y un día uno de mis profesores me dijo, said, Hagen, I can assign you you can walk in the door and I can assign you an assignment to get up and do a speech. me dijo, Hagen, yo puedo verte entrar y yo te puedo dar cualquier tarea para que lo hables en ese momento y tú lo puedes hacer. And he had just done it the class before. Y él lo había hecho la clase pasada. I walked through the door and he pointed at me and said, Yo entré por la puerta y él me dijo, 5-minute extemporaneous speech. tienes un discurso extemporáneo de 5 minutos. So I looked out the window. Entonces yo miré por la It ventana. was a beautiful spring day. Era un día muy bonito de primavera. There were all kinds of big, puffy, cumulus clouds. Había un montón de nubes. And I remembered in 8th grade science, Y yo me acuerdo que en octavo en ciencias we studied all about the clouds. estudiamos todo acerca de las nubes. So he pointed at me. I just jumped up there and I did a speech about the Entonces clouds. yo di un discurso acerca de las nubes. And some clouds bring rain, and I Que did the unas whole- I did nubes the whole traen bit. lluvia y yo lo hice todo. And he said, I can't ever surprise you. Y él me dijo, yo no te puedo sorprender. Everybody else, I tell them, and they get all A nervous todos and que les scared. digo siempre se ponen nerviosos He y said, "It tienen never miedo. bothers you." Dice, y nunca te molesta. I said, why should it? Yo le dije, ¿y por qué me tiene que molestar? I'm used to being in front of Estoy people. acostumbrado a Been estar there frente a all of my personas. life. He estado ahí toda mi vida. We should not get upset Nos- or excited Nosotros no deberíamos ni preocuparnos ni emocionarnos when things come against cuando us, las cosas vienen contra nosotros, when other doctrines start cuando rising otras up. doctrinas empiezan a nacer. We got our foundation. Nosotros tenemos nuestro fundamento. We have been here. We know who we are and Nosotros what we are. hemos estado aquí, sabemos quiénes somos, qué es lo que somos. See, that's why I could get up there. I know who I was. I Por didn't eso have- yo me puedo parar, porque yo sé quién soy. The thing about it is, don't let somebody try to tell you that the word has changed. El punto es, no dejes que alguien te diga que la palabra de Dios ha cambiado. Stay with the word. Mantente con la palabra. Now I go back to where I was. See, Ah. you thought I forgot where I was. Ahora voy a volver a mi punto. Ustedes pensaron que me perdí. I was talking about Dad, Estaba hablando de mi papá. and I said he had a great faith, Yo dije que tenía gran and I fe, said he had great prayer life, tiene gran vida de oración, but his greatest attribute pero was su his gran love atributo walk. era su caminar en amor. That's why everything else in his life worked like it did. Por eso todas las cosas en su vida funcionaban como lo hacían. If you came to his memorial service, Si tú fuiste a su ceremonia, a su funeral, everybody got up, they talked about his love walk. todos los que se pararon a hablar solo hablaron de su caminar en amor. Love is important. El amor es importante. Don't talk against somebody. No hables en contra de una persona. You know, my dad, even if somebody had done wrong, Sabes, mi papá, aun si alguien lo he había wouldn't go out embarrado, and talk about it. él no hablaba de eso. He said the word of God didn't say go talk about it, it said pray for him. Él decía, la palabra de Dios dice que no hablemos mal de una persona, sino que oremos por una persona. See, we need to learn,
don't let our ears be garbage cans. Saben, tenemos que aprender que nuestros oídos no son basureros. Somebody starts talking to you about somebody, Alguien te empieza a hablar mal de alguien más, turn them off. apágalo. Walk in love toward people. Camina en amor con las personas. When you walk in love toward people, Cuando tú caminas en amor hacia las personas, no matter what they say about no importa lo que digan de ti, you, you pray for them. tú oras por ellos. Hallelujah. Aleluya. Now the first thing you want to do Ahora, lo primero que quieres hacer, is go over and knock their block off. o lo que quisieras hacer, es ir y darles un puño. That's me. Ese soy yo. I'm a very competitive person. Yo soy una persona muy competitiva. I played all the sports in the U.S. Yo jugué todos los deportes en Estados Unidos. American football, Fútbol americano, basketball, baloncesto, I béisbol. ran track. Yo también corría. And don't tell me that I can't do it either. Y no me digas que no lo puedo hacer ahora. My coaches they used to motivate me by telling me, you can't do that, Hagen. A mí me motivaban cuando me decían que yo no lo podía hacer. I'd say to myself, hide and watch. Y yo me decía a mí mismo, mírame y ve, y vas a ver. When you come up with, God gives you a plan, Cuando Dios te da a ti un plan and the devil starts telling you, you can't do y el it. diablo te empieza a decir, tú no lo That's puedes when you hacer. straighten yourself up Ahí es cuando tú te paras firme and you say, Mr. Devil, y le dices, Señor diablo, the word of God says la palabra de Dios dice that I can do all things que yo through todo Christ lo which puedo en strengthens me. Cristo que me fortalece. Hide and watch. ¿Por qué no te quedas ahí y me miras a hacerlo? Hallelujah. Aleluya. Stay with the word of God. Quédate en la palabra de Dios. It's not your great knowledge. No es tu gran conocimiento. It's not the miracles that happen through us. No son los milagros que suceden a través de nosotros, That people know we're Christians. que las personas saben que somos cristianos. The word of God says La that we palabra- know we were children of God La palabra de Dios dice que nos van a reconocer que somos hijos de Dios by our love that we show them. por el amor que les mostramos. Tonight make a decision Esta noche toma una decisión to stand on your foundation, de estar parado sobre tu fundamento and you'll see an increase in your faith. y vas a ver un incremento en tu fe And you'll see an increase in this understanding y vas of a ver God's un word. incremento en el entendimiento de la palabra de And you'll Dios see an increase of the supernatural power y vas a of ver God. un incremento en el poder sobrenatural de Dios. You'll see that God begins to move in your life. Y tú vas a ver cómo Dios empieza a moverse en tu vida. Don't let anyone sway you No dejes que alguien te tumbe from the word of God. de la palabra de Standing Dios, firm on it. estando firmes en ello. I do this all the time. Yo hago esto todo el tiempo. I put my Bible on the floor Yo pongo mi Biblia en el piso and I get up on it. y yo me paro encima de la Biblia. Somebody said it's desecrating the word. No, Alguien no, dice que it's just estoy printed tratando paper. mal la palabra. No, solo son papeles. I say, Mr. Devil, Yo le digo, Señor diablo, I'm standing on the word. yo estoy parado en la palabra. The word will never pass away. Y la palabra nunca pasará. So my foundation will Así never que pass mi away. fundamento nunca pasará. And whatever the word says, Y lo que dice la palabra, I can have. yo lo puedo tener. The word says, if I can have healing. La palabra de Dios dice que yo puedo ser sano, entonces yo seré sano. Hallelujah. Aleluya. Now I could say a lot of other things, but I want to go there because I want to go with the healing. Ahora yo right now. puedo decir otras cosas, pero quiero ir ahí porque quiero hablar de sanidad. Anybody get anything out of this? ¿Alguien sacó algo de estos 3 puntos? Stay with the foundation of faith. Mantente en el fundamento de la fe. Faith will get you healed. La fe te va a traer tu sanidad. How many of you came tonight expecting to be prayed for healing? ¿Cuántos de ustedes vinieron esta noche para recibir oración por sanidad? Good Lord. Dios mío. All right. Ok. Listen to what I have to say right now. Escucha lo que tengo que decir. This is sermon number 2. Este es el sermón número 2. You had, well, actually, this is sermon number 3. Bueno, de hecho es el sermón número 3. Because you had sermon number 1 from Porque her. el sermón número 1 ella la dio. And then I just preached sermon Y number luego yo 2 acabo de hablar con el sermón número 2 about staying with the foundation. acerca de estar firme en el Word fundamento of God. de la palabra de Dios. Now this is sermon number 3 Ahora about este es healing. el sermón número 3, sanidad. The power of God, El poder de Dios, the healing power, el poder sanador, is always present to heal. siempre está presente para sanar. Wherever you're at. Donde estés.
Not just in church. No solo en la iglesia. The power of God El is poder- present to heal El poder de Dios está presente para sanar everywhere. en donde esté, donde All sea que the estés, time. en todo tiempo. In Mark's Gospel, chapter number 5, it talks about a woman with the issue of blood. En Marcos capítulo 5 habla de la mujer con el flujo de sangre. And she went and found Jesus. Y ella vino y encontró a Jesús. And she said, if I can touch his clothes, Y, I di- shall be y whole. dijo, si tan solo pudiera tocar su manto, seré sana. And when she found Jesus, Y cuando encontró a Jesús, she went and touched him. ella fue y lo tocó. And he stopped and said, who touched you? Y él se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? And his disciples said, look around here. Y los discípulos le dijeron, mira a tu Look at this alrededor, crowd. mira And you toda esta ask, "Who multitud", touched you? y preguntas, ¿quién te tocó? Have you ever been in a big crowd of people? ¿Alguna vez han estado en una multitud de gente? Some people just bump into you accidentally. Hay personas que te van a tocar por accidente. You know, when a famous person or basketball ¿Saben star, cuando estrellas de fútbol, una persona famosa, or as y'all call it, y'all's kind of football, I call it soccer, o el fútbol que nosotros lo llamamos comes around, soccer, everybody wants to touch them. y alguien pasa de ellos, todo el mundo los quiere tocar. I can go places, everybody wants to shake my hand. Yo puedo ir a lugares y todo el mundo quiere darme la mano. And that's okay. Y eso está bien, It's not going to help them any. no les va a ayudar para It's not going nada, to make them a better preacher no los va a hacer mejores or a predicadores better Christian. o un cristiano mejor. You know, some people think if they can touch one of the ball players, Saben, hay personas que piensan que tan solo tocando a uno de los jugadores it'll make them a better ball player. los va a hacer mejores jugadores. No, you get better playing ball by No, practice. tú mejoras o eres mejor jugador practicando. Some people think, you know, preachers want to shake my hand. They think it make them preach Hay better. predicadores que me dan la mano pensando que van a predicar mejor. No, you get better by studying. No, tú mejoras estudiando. But the power, what I want you to realize, the power of the Lord was present Pero to heal. lo que quiero que entiendan es que el poder sanador de Dios estaba presente para sanar. But nobody else got healed in that whole crowd. Pero But it dealt nadie, us up, nadie más en la multitud fue sano cuando tocó a Jesús. and he said, Y él dijo power went out of me. que poder salió de él. See, it was a different touch. Saben, era un toque diferente. In Luke's Gospel, chapter number 5, En el verse 17, En el Evangelio de Lucas 5, versículo 17, it said dice that the house was full. que la casa estaba llena And they brought a man on a stretcher. y trajeron a un hombre They en una couldn't get in cama. because the house was full. No lo podían entrar porque el lugar estaba Said the house lleno. was full, Dice- and the power of the Lord was present to heal Dice que them. el lugar estaba lleno y el poder sanador de Dios estaba presente para sanarlos. But they took the man on the roof, let him down, Así que ellos lo bajaron desde el techo and Jesus said to them y Jesús les dijo a ellos the same thing he said to the woman lo with the issue mismo of que blood. le dijo a la mujer con el flujo de sangre. The woman with the issue of blood, La mujer con el flujo de sangre he said, daughter, your faith. le digo, hija, tu Has fe healed you. te ha sanado. And it says when he saw their faith, Y dice que cuando vio su fe, the man on the stretcher el hombre en la cama and his 4 friends, y sus 4 amigos, he told the man, get up and walk. le dijo, levántate y anda. The power of the Lord was present to heal them, El poder de Dios estaba presente para sanarlos, but only him got healed. pero solo él fue sano. With that crowd, with the woman with the issue of blood, En esa multitud con la mujer del flujo de the sangre, power of the Lord was present to el heal. poder del Señor estaba presente para sanar And maybe many people touched y, him out of y curiosity, seguramente muchos lo tocaban solo por curiosidad and nothing happened. y nada sucedía. But when this lady touched him, Pero cuando esta mujer lo tocó, he said power went out él of him. dijo, poder salió de él. Now what is the difference? Ahora, ¿cuál es la diferencia? You know, the power of the Lord is present. Saben, el poder del Señor está presente. Now this keyboard here, Ahora, este piano aquí, man, the lights on, the power las on, luces están prendidas, todo está prendido, but nothing's happening. pero nada está sucediendo. Ooh, turn me up back there. Well, wait a minute. Pero espera, I'm punching the same key. pero estoy tocando las mismas cosas. Oh, Ok, it's this button right here. es este botón aquí, It's be turned down. está abajo, All the lights say el the resto power is está here, prendido, but no sound. pero no hay sonido. But if I turn that button, Pero si yo subo el volumen, listen, escucha,
That's what faith does to the power of God. Eso es lo que la fe hace para el poder de Dios, con el poder de Dios. I can sit there and pound those keys all day Yo long puedo quedarme todo el día tocando ese piano until my fingers get hasta bloody. que se caigan mis dedos, But if I don't turn that one pero si switch no on, subo ese switch, no sound is going to come out. no va a salir un sonido. That's the way the power of God is. Así funciona el poder de Dios. I could lay hands on you till I wore every hair off the top of your head. Yo podría imponerte las manos hasta que se caiga tu pelo And nothing will happen y nada va a suceder unless you take a no ser de que tú recibas by faith. por fe. Your faith activates the power of God in your life Tu to pro- give you healing. Tu propia fe activa tu propia sanidad en tu propio problema. Just like that one switch Así back como there ese switch ahí activates that so the music comes out. lo activa para que suene la música. Your faith is the activator. Tu fe es lo que activa. You know, when I was in school Saben, cuando yo estaba en la escuela and we were in chemistry class y and science class, estábamos en clase de química, clase de ciencias, you can mix some chemicals tú podías together mezclar químicos and nothing happens y nada sucedía until you mix another chemical. hasta que mezclabas un químico And especial it was called the activator. y se llamaba lo que activa. When you mixed it in there, Cuando lo mezclabas, something happened. algo sucede. Anybody understand what I'm talking ¿Alguien about? entiende lo que estoy hablando? It's the same way. The power of God is there all the time. Es de la misma manera, el poder de Dios siempre está ahí. But until you mix faith with Pero it, hasta que tú no mezcles fe, it's not released. nada va a ser desatado. So if you're come to receive healing Así que tonight, si tú vienes a recibir sanidad esta noche, when hands are laid on you, cuando las manos sean say, puestas sobre "I ti, take it." tú dices, yo lo tomo. let the power go into Y you. deja que el poder entre a ti. If you feel the power, Si tú sientes el poder, just receive it. solo recíbelo. If you feel the power, Si tú sientes el poder, don't stiffen. no te pongas duro. So many people do that because it's strange. Hay tanta gente que lo hace porque es extraño para ellos. When the power of God Cuando el poder de Dios comes in contact with the natural, viene en contacto con lo natural, something's got to give. algo tiene que ceder. You might wobble a little Tal bit. vez tú te caigas. Sometimes people fall. Hay veces que la gente se cae. None of that heals you. Nada de eso te sana. That's simply the demonstration of the power of Eso God. simplemente es la demostración del poder de Dios. It's receiving it by faith Sino into que you. es recibirlo por fe. Do you understand what I'm saying? ¿Entienden lo que les estoy diciendo?